Los 10 secretos más sorprendentes del Vaticano te dejarán con la boca abierta. ¿Alguna vez te has preguntado qué oscuros secretos se esconden detrás de los muros del Vaticano? ¿Alguna vez has imaginado una ciudad de los muertos 5 pisos bajo tierra? ¿Qué pasa con el Papa Juan Pablo I, que murió 33 días después de ser elegido? Y en cuanto a los huesos de San Pedro encontrados bajo tierra en el Vaticano, ¿son realmente de él? Prepárate para descubrir estos y otros sorprendentes secretos del Vaticano que te dejarán sin palabras. Este vídeo son las respuestas que estás buscando. Prepárate para quedarte con la boca abierta. La necrópolis del Vaticano. Imagínate en medio de la grandiosidad de la Basílica de San Pedro, uno de los lugares más reverenciados y magníficos del mundo. Estás rodeado de arte sublime, frescos deslumbrantes y siglos de historia sagrada. Ahora, imagina que, directamente bajo tus pies, a unos 5 pisos bajo tierra, existe un mundo completamente diferente, un mundo oscuro y misterioso conocido como la necrópolis del Vaticano. La necrópolis del Vaticano es una verdadera ciudad de los muertos. Este cementerio subterráneo se remonta a los primeros días del Imperio Romano. Es un laberinto de tumbas antiguas, corredores estrechos y criptas sombrías que albergan los restos mortales de muchas almas. Este lugar espeluznante no es solo un cementerio común, es un lugar que guarda los huesos de paganos y cristianos, reflejando la transición religiosa de Roma a lo largo de los siglos. Caminando por esos corredores oscuros, puedes sentir la presencia de las generaciones pasadas. Los huesos enterrados aquí pertenecen a personas que vivieron hace casi 2000 años. Muchos de estos restos mortales son de individuos que no eran cristianos, sino paganos, enterrados mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante. Imagina los rituales y las historias de esos antiguos romanos, que ahora descansan en paz bajo la basílica más famosa del mundo. Arriba, en la superficie, la Basílica de San Pedro brilla con su belleza celestial, pero abajo, en la necrópolis, hay un contraste marcado. Entre las tumbas, puedes encontrar el mausoleo de Julie, uno de los más notables, decorado con mosaicos intrincados que han sobrevivido a los siglos. Estas tumbas antiguas cuentan historias de fe y transición, reflejando el momento en que Roma comenzó a convertirse al cristianismo. Uno de los aspectos más fascinantes de la necrópolis del Vaticano es la presencia de sepulturas que datan del siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Imagina la cantidad de historia contenida en estas capas de enterramientos. En el nivel más antiguo, del siglo I, están las tumbas de paganos. En el nivel superior, del siglo V, hay una mezcla de enterramientos paganos y cristianos, representando la lenta conversión de Europa al cristianismo. El altar de San Pedro, que se alza majestuosamente sobre el suelo, está en el ápice de toda esta historia. Directamente bajo el altar, se dice que están enterrados los restos mortales de San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Este lugar sagrado, donde el santo fue martirizado y enterrado, es un punto de convergencia entre la gloria celestial de la Basílica de San Pedro y la antigua oscuridad de la necrópolis subterránea. La necrópolis del Vaticano es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran de manera sorprendente y asombrosa. Explorar este mundo subterráneo es como hacer un viaje en el tiempo, revelando los misterios y los ecos de una Roma antigua que continúa ando y asombrando. Antes de continuar nuestra historia, verifica si ya estás suscrito a nuestro canal. La muerte del Papa Juan Pablo I. Volvamos en el tiempo a septiembre de 1978. El mundo católico estaba en estado de shock cuando el Papa Juan Pablo I falleció de forma súbita, apenas 33 días después de ser elegido como líder de la Iglesia Católica. Su muerte inesperada levantó muchas dudas y generó una serie de teorías conspirativas que aún intrigan a personas en todo el mundo. Imagina la atmósfera de sorpresa y confusión dentro de los muros del Vaticano en aquella época. Relatos contradictorios empezaron a surgir sobre las circunstancias de su muerte. Algunos decían que murió de causas naturales, mientras que otros sugerían que había algo más siniestro en juego. El certificado de defunción presentaba anomalías, y esto solo aumentó las sospechas. Entre las teorías más perturbadoras está la idea de que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. ¿Y el motivo?
Se cree que estaba a punto de exponer una red de corrupción dentro del Banco del Vaticano. El banco, una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, estaba envuelto en escándalos y actividades ilícitas, y algunas personas temían que el nuevo papa fuera el hombre que acabaría con esa corrupción. El nombre del obispo Paul Marcinkus, quien dirigía el Instituto para las Obras de Religión, el nombre oficial del Banco del Vaticano, está frecuentemente asociado a estas teorías. En 1982, Marcinkus fue procesado por su implicación en el colapso del Banco Ambrosiano, un escándalo financiero que resultó en la pérdida de cerca de 3.5 mil millones de dólares. Marcinkus, junto con otros cómplices, incluyendo a Roberto Calvi, un miembro de la logia masónica italiana ilegal, estaba en el centro de esta tormenta de corrupción. Calvi fue encontrado muerto en Londres en 1982, y su muerte fue oficialmente declarada como suicidio, pero muchos creen que fue silenciado para evitar que revelara secretos comprometedores. El caso del Papa Juan Pablo I se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia moderna de la Iglesia. La falta de evidencias concretas y la multiplicidad de teorías dejaron al público en un estado de incertidumbre y fascinación continua. ¿Fue realmente asesinado para proteger intereses financieros corruptos? ¿O fue simplemente una tragedia de causas naturales que ocurrió en un momento muy inconveniente para algunos? Esta historia sombría e intrigante sobre la muerte de un papa en tan poco tiempo de su pontificado continúa resonando. Nos hace reflexionar sobre los poderes ocultos y las fuerzas que pueden operar entre bastidores de una de las instituciones más influyentes del mundo. Aprovecha ahora que vamos a hablar del enigmático Obelisco del Vaticano y deja tu me gusta como agradecimiento por nuestro esfuerzo en acercarte este conocimiento, mi querido suscriptor. El Obelisco del Vaticano. Imagínate caminando por la imponente plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano. En el centro de la plaza, elevándose majestuoso, está un antiguo monumento que muchas personas reconocen, pero pocas conocen su historia completa, el Obelisco del Vaticano. Este no es solo un hito arquitectónico impresionante, es una pieza de historia que lleva consigo un pasado sombrío y fascinante. El obelisco tiene miles de años y su origen se remonta al antiguo Egipto. Fue originalmente erigido en la ciudad de Heliópolis. En el siglo I después de Cristo, el emperador romano Calígula, conocido por su reinado brutal y extravagante, ordenó que el obelisco fuera transportado desde Egipto a Roma. Imagina la grandiosidad y el esfuerzo involucrados en mover una estructura tan masiva a través del mar Mediterráneo hasta el corazón del Imperio Romano. Pero lo que hace que el obelisco sea aún más intrigante es su papel en la historia de los primeros cristianos. Fue colocado en el Circo de Nerón, un lugar donde muchos cristianos fueron martirizados. Entre esos mártires estaba San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús y la piedra sobre la cual se fundó la Iglesia Católica. Se cree que San Pedro fue crucificado cabeza abajo en este mismo circo, al lado del obelisco. Piensa en la ironía y la poderosa simbología, un monumento pagano, erigido para glorificar a un emperador tiránico, fue testigo de la muerte de muchos de los primeros cristianos, incluyendo uno de los pilares de la fe cristiana. Durante siglos, el obelisco permaneció en el mismo lugar, un observador silencioso de las atrocidades y los cambios de poder. Fue solo en 1586 cuando el Papa Sisto V ordenó la remoción del obelisco a su ubicación actual en la Plaza de San Pedro. Este movimiento no fue solo una hazaña de ingeniería, sino también una declaración simbólica, reposicionando un símbolo pagano en un centro cristiano. Al mirar el obelisco hoy, no solo estás viendo una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio mudo de una era de sufrimiento y fe inquebrantable. El obelisco del Vaticano es un potente recordatorio de cómo la historia está entrelazada con simbolismo y poder. Representa la transición del paganismo al cristianismo, la resistencia de los primeros mártires y la capacidad de la Iglesia para apropiarse y transformar símbolos de eras pasadas. Su presencia imponente en la plaza continúa fascinando y asombrando a todos los que se acercan a él, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades del pasado. Los huesos de San Pedro. En 2013, el Vaticano hizo una revelación que sacudió al mundo cristiano. Creían haber encontrado los huesos de San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús y el primer obispo de Roma. Este descubrimiento fue nada menos que monumental,
trayendo consigo una serie de cuestiones sobre fe, historia y autenticidad. Imagina la escena, profundamente bajo la imponente Basílica de San Pedro, en un laberinto de antiguas catacumbas, un equipo de arqueólogos y clérigos encontró una caja que contenía fragmentos de huesos. El hallazgo ocurrió en 1939, pero la identidad de los huesos permaneció un misterio hasta que el Papa Francisco, en 2013, declaró oficialmente que pertenecían a San Pedro. Fue un momento de gran significancia espiritual, especialmente porque ningún papa antes que él había hecho tal afirmación. Estos huesos estaban escondidos en las profundidades de las grutas vaticanas, que son, en sí mismas, un lugar fascinante y algo siniestro. Imagina un laberinto subterráneo, con corredores oscuros y criptas que se remontan a más de 2000 años. Es un lugar donde la historia antigua se mezcla con lo sagrado, creando una atmósfera densa de misterio y reverencia. La confirmación de la identidad de los huesos de San Pedro, sin embargo, no vino sin controversias. La autenticidad de estas reliquias aún es debatida. En 1968, el Papa Pablo VI declaró que la conexión entre los huesos y San Pedro era convincente, pero faltaba una prueba definitiva. En 2013, el Vaticano decidió abrazar esta historia, pero sin proporcionar evidencias concretas que pudieran silenciar a los escépticos. La cuestión de la autenticidad de estos huesos es solo parte del misterio. Existe una antigua leyenda que habla de una maldición milenaria sobre la tumba de San Pedro, advirtiendo que cualquiera que la perturbe sufrirá terribles infortunios. Esta creencia puede ser una de las razones por las cuales los papas han sido cautelosos al permitir que científicos modernos estudien los huesos en detalle. Para muchos fieles, los huesos de San Pedro son un vínculo tangible con el inicio de la Iglesia y una fuente de gran devoción. Para otros, representan un enigma arqueológico y teológico que puede que nunca se resuelva por completo. De cualquier manera, son un recordatorio poderoso del papel central que San Pedro desempeñó en la formación de la Iglesia y en la propagación del cristianismo. Así que, cuando visites la Basílica de San Pedro, recuerda que, justo bajo tus pies, yacen los restos de uno de los hombres más importantes de la historia cristiana. Es una conexión directa con el pasado distante, envuelta en misterio y fe, que continúa inspirando e intrigando. Los papas encarcelados. Imagina vivir en un lugar tan grandioso como el Vaticano, pero ser incapaz de salir de él. Eso es exactamente lo que les ocurrió a los papas durante casi 60 años, convirtiéndose en prisioneros dentro de su propia ciudad. Este peculiar periodo en la historia del Vaticano comenzó en 1871 y duró hasta 1929, marcado por un conflicto de poder entre la Iglesia y el Estado italiano. Todo empezó con la Ley de Garantías, promulgada por el Reino de Italia en 1871, que intentaba reducir la influencia del Papa al integrarlo en el nuevo Estado italiano. La ley prometía honores al Papa, similares a los concedidos a un rey, pero también lo sujetaba a las leyes italianas. Esto no agradó al Papa Pío IX, quien, en respuesta, se declaró prisionero en el Vaticano, negándose a salir de los límites de la Ciudad del Vaticano. Imagina la tensión y la determinación de los papas que siguieron a Pío IX, todos ellos viviendo como prisioneros voluntarios, confinados dentro de las murallas del Vaticano. Se negaron a salir en protesta contra la pérdida de poder temporal y la autonomía de la Iglesia. Esta situación continuó con 5 papas, creando una era de aislamiento autoimpuesto. Este periodo finalmente llegó a su fin con el Tratado de Letrán, firmado en 1929 entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, el líder fascista de Italia en esa época. Este tratado reconoció la soberanía de la Ciudad del Vaticano, estableciéndola como un Estado independiente y garantizando al Papa total autoridad dentro de su territorio. Así, los papas recuperaron su libertad de movimiento, y el Vaticano emergió como una nación independiente, tal como la conocemos hoy. Este episodio en la historia del Vaticano es un poderoso recordatorio de las complejas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Destaca la resistencia de la Iglesia para proteger su autonomía y su determinación en mantener la separación entre los poderes religiosos y seculares. Los papas encarcelados mostraron una férrea determinación, eligiendo el confinamiento en lugar de someterse a las leyes de un gobierno que intentaba minar su autoridad.
La saga de los papas encarcelados también nos enseña sobre la resiliencia y la fuerza de la fe. Incluso en el aislamiento, continuaron guiando a la Iglesia, promoviendo la fe y resistiendo la presión externa. Este periodo de resistencia y resiliencia moldeó la identidad del Vaticano moderno y reforzó la posición del Papa como líder espiritual y político. El Grimorio de Magia Negra. En las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, hay rumores sobre un libro que hace temblar incluso a los corazones más valientes, el Gran Grimorio, también conocido como el Grimorio de Magia Negra. Este misterioso manuscrito se dice que contiene hechizos poderosos capaces de invocar fuerzas malignas e incluso hacer pactos con el mismo Lucifer. Imagina un libro antiguo, con páginas amarillentas por el tiempo, repleto de símbolos extraños y fórmulas enigmáticas. Este grimorio, cuya existencia nunca ha sido confirmada oficialmente, está rodeado por un aura de terror y fascinación. Algunos especialistas creen que fue escrito entre los siglos XV y XVIII, pero su verdadera origen permanece envuelta en misterio. El capítulo introductorio del Grimorio de Magia Negra supuestamente fue escrito por Antonio Veneciana del Rabina, quien habría compilado conocimientos de antiguas tradiciones mágicas. El libro contiene hechizos de nigromancia y rituales oscuros que muchos creen son variaciones de la clave de Salomón, un texto místico asociado al rey bíblico famoso por su sabiduría y poderes ocultos. El Vaticano, siendo el guardián de numerosos textos religiosos e históricos, sería el lugar ideal para esconder un libro tan peligroso. Se cree que el Gran Grimorio está guardado bajo llave en los archivos, accesible solo para unos pocos elegidos. La idea de que el Vaticano posea un libro capaz de invocar demonios y realizar hazañas sobrenaturales es al mismo tiempo aterradora y fascinante. Para aquellos que estudian lo oculto, el Grimorio de Magia Negra representa la cúspide del conocimiento prohibido. Es visto como un libro que no debe ser leído por ojos comunes, debido a su potencial de corromper y destruir. Incluso la mera mención de su contenido es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Estaría el Vaticano protegiendo al mundo de un poder tan oscuro y destructivo? ¿O simplemente estaría guardando secretos que desafían la comprensión y la moralidad humana? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y tal vez sea mejor así. El Gran Grimorio es uno de los muchos misterios que ilustran el lado más oscuro y enigmático del Vaticano. Nos recuerda que, bajo la superficie de uno de los lugares más sagrados del mundo, pueden estar escondidos secretos que desafían nuestra comprensión y que pueden cambiar la forma en que vemos la realidad. La sábana santa de Turín. Imagina un trozo de lino antiguo que supuestamente lleva la imagen de un hombre que muchos creen que es Jesucristo. Esta es la sábana santa de Turín, uno de los artefactos religiosos más controvertidos y reverenciados de la historia. Guardada en la Catedral de Turín, en Italia, la sábana santa ha intrigado y fascinado tanto a creyentes como a científicos durante siglos. La primera mención documentada de la sábana santa de Turín data de 1354, pero se hizo mundialmente famosa como el posible sudario de Jesús. Lo que hace que este artefacto sea tan extraordinario es la imagen de un hombre que aparece en él, como un negativo de una fotografía. Esta figura parece tener heridas compatibles con la crucifixión, lo que refuerza la creencia de que la sábana envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte. Pero la autenticidad de la sábana siempre ha sido un tema de intenso debate. En 1988, se realizaron pruebas de datación por carbono 14 en pequeñas muestras del tejido, y los resultados indicaron que la sábana data de la Edad Media, unos 1200 años después de la muerte de Jesús. Esto sugirió que la sábana podría ser una falsificación medieval. Sin embargo, la controversia no terminó ahí. Recientemente, la investigadora Barbara Frale, de los Archivos Secretos del Vaticano, afirmó haber encontrado rastros de escritura en la sábana. Según ella, las palabras fueron escritas en griego, hebreo y latín, y mencionan algo como "y este sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret". Este descubrimiento transformaría la sábana en una especie de certificado de defunción de Jesús, dando nueva vida a las discusiones sobre su autenticidad. Si estas inscripciones son genuinas, podrían corroborar la idea de que la sábana fue realmente utilizada para envolver el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Imagina a un escriba antiguo,
poco después de la ejecución, anotando esas palabras en varias lenguas y colocando el paño sobre el cuerpo antes del entierro. Este escenario añade una capa de misterio y profundidad a uno de los artefactos más estudiados y debatidos de la historia religiosa. La sábana santa de Turín sigue siendo un enigma. Para muchos creyentes, es una prueba tangible de la resurrección de Cristo. Para los científicos y escépticos, es un artefacto fascinante que aún necesita ser completamente explicado. Independientemente de su verdadero origen, la sábana permanece como una poderosa fuente de inspiración, devoción e intriga. Cuando pienses en la sábana santa de Turín, recuerda que es más que un simple trozo de lino. Es un símbolo de la compleja intersección entre fe y ciencia, historia y misterio. Y, sobre todo, sigue siendo uno de los secretos más cautivadores y aterradores guardados por el Vaticano. Los túneles de escape del Papa. Imagina la ciudad del Vaticano, un lugar lleno de historia y espiritualidad, pero también un lugar que esconde muchos secretos. Uno de esos secretos es el Passetto di Borgo, un antiguo túnel de escape que conecta el Vaticano con el Castillo de San Angelo. Este corredor secreto ha sido una ruta de escape vital para los papas en tiempos de peligro, garantizando su seguridad en momentos de crisis. El Passetto di Borgo fue construido en el siglo IX, pero su construcción solo se completó unos 650 años después, durante el reinado del Papa Alejandro V, en 1492. Alejandro V, conocido por su corrupción y nepotismo, terminó la construcción del túnel en un momento crucial. Apenas 2 años después, usó el Passetto para escapar de la invasión de las tropas francesas. Imagina el escenario: el Papa, envuelto en sus vestiduras sagradas, huyendo por un corredor estrecho y oscuro para salvar su vida. El túnel, visto desde fuera, parece solo una pared común. Sin embargo, esconde un camino de 800 metros que lleva directamente al castillo de San Angelo, una imponente fortaleza a la orilla del río Tíber. Este castillo, originalmente construido como el mausoleo del emperador Adriano, se transformó a lo largo de los siglos en un refugio seguro para los papas. Otro momento histórico en que el Passetto fue crucial ocurrió en 1527, durante el saqueo de Roma. Las tropas del Sacro Imperio Romano invadieron la ciudad, y el Papa Clemente VII se vio obligado a usar el túnel para escapar de la masacre inminente. Logró llegar al castillo de San Angelo, donde se refugió hasta que la situación se estabilizó. Hoy en día, el Passetto di Borgo todavía existe, y en ocasiones especiales, el Vaticano permite que los visitantes exploren este pasaje histórico. Caminar por ese túnel es como viajar en el tiempo, sintiendo la urgencia y el miedo que los papas debieron experimentar mientras corrían por esta ruta de escape. El Passetto di Borgo no es solo un túnel, es un símbolo de la resiliencia y la capacidad de supervivencia de la Iglesia Católica en tiempos de crisis. Muestra cómo los papas estaban dispuestos a hacer lo necesario para preservar su seguridad y la continuidad del liderazgo espiritual, incluso cuando enfrentaban amenazas externas. La influencia de Lucifer en el Vaticano. Entre las numerosas teorías de la conspiración que rodean al Vaticano, una de las más perturbadoras es la idea de que la propia Iglesia Católica pueda estar bajo la influencia de Lucifer. Esta teoría sugiere que, escondido en las profundidades del Vaticano, hay pruebas que confirman la existencia del diablo y que fuerzas malignas podrían estar controlando la institución religiosa más poderosa del mundo. Imagina los oscuros y silenciosos pasillos de los archivos secretos del Vaticano, donde, según los conspiracionistas, se guardarían documentos y artefactos relacionados con el propio Lucifer. Estos rumores pintan un cuadro siniestro, en el que el propio Papa y otros líderes de la Iglesia serían marionetas del diablo, manipulados para desviar a los fieles de la verdadera fe. Aunque estas teorías carecen de cualquier prueba concreta, persisten y se alimentan del aura de misterio y secretismo que envuelve al Vaticano. La idea de que la Iglesia, dedicada a combatir el mal y promover el bien, pueda estar infiltrada por fuerzas malignas es tanto fascinante como aterradora. Un ejemplo que alimenta esta teoría es la famosa escultura La Resurrección en la Sala de Audiencias Pablo VI. Creada por Pericle Fesini en 1977, la escultura pretende retratar a Jesucristo emergiendo de un apocalipsis nuclear, pero su aspecto perturbador, con figuras retorcidas y una apariencia casi demoníaca,
deja a muchos visitantes incómodos. Algunos ven en esta obra un mensaje oculto, insinuando una presencia siniestra dentro del Vaticano. Otro punto de discusión es la Iglesia de la Santísima Trinidad en Westminster, en el Reino Unido, que posee una estatua de Lucifer. Aunque esta iglesia no está en el Vaticano, es citada frecuentemente como ejemplo del diablo dentro de lugares sagrados. La estatua, creada por el artista Paul Freyer, muestra a Lucifer caído, con alas de plumas reales, un retrato sombrío que alimenta la imaginación de muchos. Estas teorías, por más salvajes e infundadas que sean, revelan la eterna lucha entre el bien y el mal que permea la historia de la humanidad. La existencia misma de estas historias muestra cómo el misterio y el miedo a lo desconocido pueden influir en nuestra percepción de las instituciones más sagradas. El Vaticano, con sus ricas tradiciones y secretos ocultos, es el escenario perfecto para estas teorías de conspiración. Añaden una capa de intriga y miedo al ya complejo legado de la Iglesia Católica. Y, mientras la verdad detrás de estas alegaciones puede que nunca sea conocida, continúan capturando y provocando la imaginación de todos aquellos fascinados por lo oculto y lo misterioso. La escultura de la resurrección. Dentro del Vaticano, en la sala de audiencias Pablo VI, existe una escultura que causa un impacto profundo y muchas veces perturbador en quienes la ven. Conocida como La Resurrección, esta obra de arte fue creada en 1977 por el artista Pericle Fessini. Con aproximadamente 20 metros de largo y 7 metros de altura, la escultura es un espectáculo de bronce y cobre, destinado a representar la resurrección de Jesucristo. Imagina entrar en la sala de audiencias y ser recibido por una visión que parece salida de una pesadilla. La escultura muestra a Cristo emergiendo de una explosión de caos, como si estuviera surgiendo de un apocalipsis nuclear. A su alrededor, formas retorcidas y figuras contorsionadas parecen luchar para escapar de la destrucción. La imagen es tanto fascinante como inquietante, con elementos que recuerdan a serpientes y demonios emergiendo de una masa de destrucción. La intención de Fessini era capturar la fuerza y la majestad de la resurrección de Cristo, pero la apariencia de la escultura dejó a muchos visitantes desconcertados. Para algunos, la resurrección parece más una escena de una película de terror que una celebración de la victoria sobre la muerte. La visión de Cristo saliendo de un escenario tan aterrador crea una sensación de incomodidad y misterio, provocando reflexiones sobre la naturaleza de la fe y la resurrección. La escultura tiene un lugar destacado en la sala de audiencias, donde el Papa realiza sus reuniones semanales cuando el clima no permite que se realicen en la plaza de San Pedro. La imponente imagen de Cristo resucitado, rodeado por figuras apocalípticas, sirve como un recordatorio visual poderoso de la creencia cristiana en la resurrección y el triunfo sobre la muerte. Sin embargo, su estilo dramático y perturbador frecuentemente lleva a los espectadores a preguntarse sobre el mensaje más profundo que la obra pretende transmitir. Para algunos teóricos de la conspiración, la resurrección es vista como una evidencia de influencias ocultas dentro del Vaticano. Interpretan la escultura como una representación de fuerzas oscuras y malévolas, insinuando que hay más en el Vaticano de lo que parece. Estas interpretaciones, aunque no basadas en hechos, añaden una capa de misterio e intriga al ya complejo y fascinante mundo del Vaticano. Independientemente de cómo se interprete, la resurrección sigue siendo una pieza central en la sala de audiencias Pablo VI, desafiando e inspirando a todos los que la contemplan. Es un símbolo de la persistente lucha entre el bien y el mal, de la resiliencia de la fe y del poder transformador de la resurrección, incluso en medio del caos y la destrucción. Esta obra de arte, con su apariencia perturbadora y mensaje profundo, encapsula perfectamente los misterios y las complejidades que hacen del Vaticano un lugar de fascinación eterna. Y así, la escultura La Resurrección permanece como uno de los secretos más aterradores escondidos en el corazón del Vaticano, provocando reflexión y admiración en igual medida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios más aterradores escondidos en el Vaticano. Espero que cada tópico haya despertado tu curiosidad y te haya proporcionado una visión más profunda de los secretos ocultos de esta antigua y enigmática institución. Si disfrutaste de esta exploración, no olvides dejar tus comentarios, darle like y suscribirte para más historias intrigantes.